Muy buenas tardes a los escuchas que nos acompañan en este inicio de semana en su programa Peritos y la importancia de su dictamen. El día de hoy quise hacer una emisión totalmente distinta, estar con ustedes, no hay diapositivas el día de hoy porque quiero de alguna manera estar con todos ustedes de una manera distinta. Es decir, nuestro tema que seleccionamos es la criminología y el 8 de marzo. Hace 8 días estuvimos tocando esa parte de lo que significa históricamente el inicio del 8 de marzo, su conmemoración histórica, sus orígenes, y hoy que ha pasado un par de días ya de las marchas en toda la Ciudad de México, específicamente también hablando de Ciudad de México, quiero compartirles esa parte de la criminología y el 8 de marzo desde un punto de vista de los peritos o como perito del análisis de la conducta. En aquella emisión les comentaba que soy un respetuoso de las formas en que se expresan en general, posiblemente no lo que pretenden o cómo se organiza o el por qué. 90,000 mujeres mínimo, de todas las edades, de todas las cuestiones sociales, aunque ya no se habla de clases sociales, se reunieron a lo largo del Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo, con diversas pancartas, cánticos, vestidas de morado y con el objetivo principal de ser escuchadas. Hoy quiero plantearles esa parte. La criminología habla del estudio de la conducta, del por qué, y es con eso que quiero empezar. ¿Por qué se reúnen únicamente una vez al año? No es algo para la mujer esta parte, ni mucho menos una crítica, todo lo contrario. Fíjense que tuve que salir ese día, andaba yo por el metro normal alrededor de las 4 de la tarde y me detuve por una bebida refrescante, volteo y veo el monitor, la tele, el vandalismo en su pleno apogeo. Estoy convencido literalmente de que no fueron realmente las personas que marcharon. Estoy convencido que sí es un ambiente histórico el poder participar año con año de una conmemoración. Lo que no estoy convencido es de estos grupos vandálicos que aprovechan cualquier situación para hacer actos de destrozo, porque en primera, esas no son las mujeres de nuestro país. O sea, no es la imagen de la mujer, o sea, no es la imagen de una mujer que lucha, que grita, que sufre, que batalla todos los días. Estaba viendo también en Sinaloa que grafitearon un palacio que data de más de 100 años históricamente, y decían que para intentar restaurar tenían que hacer una mezcla de materiales porque la pintura era exclusiva y es de patrimonio nacional. La banqueta o el piso también con grafitis, y realmente no se vale. Esa parte de la criminología, de estudiar la conducta, va enfocado el día de hoy a esas personas cobardes, literalmente lo tengo que decir en toda su expresión de la palabra, que aprovechan esta situación de una marcha, de una conmemoración histórica, porque si bien es cierto también lamentablemente hay mucha violencia hoy en día en contra de la mujer, es correcto. No sé de números, no sé si sea menor también a los hombres, a todos aquellos de la comunidad gay, etcétera. Pero lo que sí sé es que a través de las redes sociales
a través de los medios de comunicación, hay una serie de desinformación que conlleva a que esté pasando también esto. Ningún medio de comunicación se ha preocupado por preparar a sus reporteros, insisto, para hacer una cobertura real de las cosas, si es que quieren hablar de la parte de feminicidios, de violencia, mucho menos en las redes sociales. Y pareciera mentira, no sé si por algún ordenamiento, no hay imágenes de esos destrozos, no hay imágenes que hablen de lo que pasó y dicen que fue transcurrido sin ningún altercado. Basta con ver a las mujeres policías cómo quedaron agotadas, estresadas, pinturrajeadas, contaminadas por las bombas Molotov, etc. Eso es violencia, y eso es parte de lo que estudia la criminalística. Son delincuentes. Desde que me pongo una capucha y llevo un martillo y llevo un palo y llevo N cosas para propiciar daño. Cuando me dirigía al evento que asistí, veía a mujeres de distintas edades, 15, 18, 20, etcétera, yendo hacia los lugares donde acordaron reunirse para iniciar la manifestación, y decía, no puede ser que se expongan tanto ante esta gente, ante estos delincuentes que van a estar en esas marchas. Ya posteriormente, de regreso, decidí venirme en transporte público, en el metro, y vi también un graffiti, si es que se le puede llamar así, en donde decía: respeto, no somos carne, y una grosería. Me quedé pensando en la persona que hizo esa como tal escritura, pretendiendo dar un mensaje. Ok, ¿qué pasa por su mente? ¿Qué pasó por su mente al momento de estar en un transporte y de escribir, darse el tiempo de que ya incluso perder la vergüenza de que la gente la viera? Porque no crean que iba vacío el metro cuando lo hizo, o el vagón del metro. Y la palabra respeto, ¿la persona que lo hizo acaso respetó? Entonces hay toda una transgresión de términos, y no podemos continuar con esa situación. La criminología debe de aportar cada vez más información. El Estado, si bien es cierto, se expresó de que no debe haber una represalia con violencia, sí debe de estar al pendiente de estos grupos. Me voy a permitir hacer un ejemplo que a lo mejor no tiene nada que ver y puede ser criticable, porque estamos hablando del 8 de marzo. Pero también, hablando de los estadios de fútbol en México, ha habido actos de violencia. Se ponen penas económicas. En Querétaro lo sancionaron con 1 año a jugar sin público, y tampoco es válido. Es decir, la violencia, ¿dónde nace y por qué nace? Porque ya estos grupos saben que no van a ser sancionados. Muchas veces los han detenido infraganti, haciendo el grafiti, haciendo el daño a los monumentos, haciendo el daño a las esculturas, rompiendo los vidrios de las tiendas, y no los han procesado y no los han enjuiciado y no han hecho una labor de una justicia para que esto termine, para que el mensaje sea: no necesito como Estado ejercer la fuerza, la represión, pero sí voy a estar al pendiente, y donde te detenga infraganti te voy a procesar. Pero es que a veces el graffiti es de libre expresión. No, a nivel
de la conducta, hubo un intercriminis, hubo una planeación. Llevé una bolsa, una mochila, donde tengo un martillo, donde tengo algo que va a hacer daño. Preparé una bomba molotov, me hice de los elementos necesarios. Busqué el momento y sin pensar que puede haber una menor de 8 o 9 años que, con independencia de que esté bien o mal que la lleven a la marcha, puede ocasionarle daños irreversibles. Estaba viendo que el Congreso acaba de autorizar una penalidad de 20 a 22 años para aquellas personas que atenten contra las mujeres con químicos. La pregunta es, ¿con esa penalidad le vas a regresar el daño irreversible porque la ataquen con un ácido, con una sustancia química en el rostro, la desfiguren y le cambien por completo su vida? La respuesta es no. La respuesta es: debo ser más firme. Y esto no es una crítica al gobierno, no es una crítica política, no es una crítica social, no es una crítica hacia la marcha, sino que hace falta elementos. En lo que hace la parte de una cuestión en donde es el derecho comparado, me puedo ir a España y marcharon hombres y mujeres y se veía con altavoces a los hombres diciendo cosas positivas a favor de la mujer. ¿Cuándo llegaremos a ese nivel? ¿Qué nos hace diferentes como sociedad, como seres humanos, para poder realmente establecer esa situación? No dudo que a lo mejor también en su momento en algunos de los países haya habido violencia, pero ya estamos del otro lado. Ya debemos de quitarnos de aquella represión que decíamos de 1857, de 1911, de 1927, donde les decía la vez pasada el acontecimiento de las mujeres que fueron encerradas en la fábrica y quemadas vivas, calcinadas en su totalidad. Hoy debemos sí alzar la voz como criminólogos, como personas de las ciencias forenses, para examinar y detener esa parte antisocial, porque se escudan en marchas o en eventos que no tienen que hacer nada esos grupos antisociales. Ya hasta nombre tienen, hasta representantes tienen y salen en entrevistas. No les den cuerda, no les den protagonismo. Pregúntenles de la historia, pregúntenles qué argumentos persiguen, pregúntenles por qué se encapuchan, pregúntenles por qué están inconformes en la sociedad, qué es lo que buscan. Y verán que la criminología los van a empezar a ayudar para entender el fenómeno social de estas personas que también tienen un porqué. Llámese represión en la familia, llámese que fueron violentadas. La criminología lo que tiene que hacer, dentro de otras ciencias como también la psicología, el psicoanálisis, hoy en día incluso y muy acertadamente las constelaciones familiares, la tanatología, la semiología, puede ayudarles y puede ayudar a esas personas a dejar de ser violentas, a dejar de aprovechar un evento para manifestarse de una manera errónea. Ya no hablemos del daño económico, ya no hablemos de la imagen o deterioro internacional de nuestro país. Por mucho que quieran ocultar la verdad, como se dice, con un dedo, hubo turistas, hubo gente que vio el evento, hubo pánico. No es correcto. Invitemos y hagamos, esperemos un evento cultural, social, con penalistas, con criminólogos, en donde se establezcan el por qué las mujeres sean escuchadas en toda esa labor de lucha que hacen. No solamente que se hable de un feminicidio, que según esto también ya está normado en ley. Entonces también se va a normalizar, a tener que hacer en la ley para hablar de homosexualidad, de gayismo. O sea, no es cuestión de género, tampoco es cuestión de analizar una conducta de lucha de poderes. Biológicamente somos distintos, tenemos capacidades distintas.
Es como pedirle a un hombre que dé a luz. Hoy en día es imposible. No sé mañana, pero hoy hablando específicamente es imposible. Respetemos a las mujeres, ayudémoslas, rompamos juntos ese techo de cristal. No tengamos esos obstáculos o no les pongamos esos obstáculos para que sobresalgan a nivel empresarial, a nivel ejecutivo. ¿Qué es lo que pasa? Puedo entender posiblemente a nivel de la criminología que una niña en su seno familiar haya sido ignorada, haya sido educada para decir: te callas, tu hermano tiene voz, tú a la cocina, porque todavía se da hoy en día. Tú debes de aprender a cocinar y hacer qué hacer para que mañana que te cases puedas atender a tu marido. Sigue creciendo marginada la menor. Y le dicen: ya tienes 20 y tantos años, ya cásate. Y entonces accede por convencionalismos sociales. Ya estás casada, dale un hijo, realízate como mujer teniendo un hijo. Va siendo reprimida, va siendo de alguna manera creada en contra de la sociedad. Y por ende su pensamiento cognitivo es: quiero liberarme de estas ataduras que desde niña tuve, adolescente, mayor y hoy esposa también. No tengo voz y voto porque quiero trabajar y me dicen que no, a pesar de tener una licenciatura, porque trabajo y tengo que dejar o llegar a hacer el quehacer, porque llega mi esposo y me dice: vengo cansado, yo no puedo hacer quehacer, yo no puedo atender a los niños, yo no puedo darles de cenar, hacer tareas. Para eso estás tú. En el seno familiar empieza la violencia, que más adelante se van a manifestar con estos grupos. Ese perfil criminológico debe establecer, como decíamos, los factores exógenos que conllevan, en este caso específico, a mujeres, a agredir a mujeres. Y fíjense lo curioso del asunto. Es una realidad, no lo podemos ocultar, que lamentablemente sí, los hombres están siendo violentos con las mujeres, acosándolas, limitándolas, golpeándolas, violándolas, secuestrándolas y lamentablemente también matándolas. Sí, muy fuerte lo que les acabo de decir. Pero a estos factores le tenemos que adicionar ahora que a veces también las mujeres se agreden entre mujeres, que este grupo antisocial que está en contra de la sociedad aprovecha una marcha de mujeres conmemorando un Día Internacional de la Mujer para agredir. Y no les interesa si hay niñas de 8, de 10, de 15, de 20, de 30, 40, 60 años y que en su intento de llamar la atención, porque no es otra cosa más que llamar la atención, decir: yo puedo controlarte, yo puedo ejercer temor, yo puedo violentar un movimiento, una situación, para que veas que existo, porque tú nunca me hiciste caso, porque tú nunca volteaste a verme, porque tú nunca me diste lo que yo necesitaba desde mi seno familiar, desde el seno escolar, desde el seno profesional. Entonces, cuando tenemos que volver a las raíces de la criminología y establecer estos factores de la criminodinámica y ver qué es lo que está detonando esa conducta, no defendiendo el acto que hacen de vandalismo, no teniendo como excusa que porque fui marginada, hoy en día aprovecho, entre comillas, que puedo
sentirme fuerte, expresar mi coraje de manera anónima, que me voy a cobijar en un grupo y entonces me vuelvo fuerte, entonces me vuelvo poderosa, entonces hago un acto delictivo. Tenemos que ver las raíces de todos esos grupos. Yo no voy a tocar si están mandadas por alguien, si están organizadas. No. ¿Qué te lleva a ser un líder de un grupo antisocial? Decíamos que hay cuestiones de grupos antisociales que no atentan contra la sociedad, pero están en contra de ella. Aquellos que se vuelven silenciosos y que no expresan su sentir, pero es que están en contra. Pero aquellos que realmente están en contra de la sociedad y buscan hacer un daño a la sociedad sin importar las consecuencias. ¿A dónde quiere parar todo este grupo de vandalismo? Y lo que es como una cruda social, al día siguiente ver los daños, qué poder le propicia o qué satisfacción de un monumento histórico grafitearlo, porque ni siquiera tienen ese respeto de obras de antaño, de patrimonio histórico, y no les interesa. Entonces la criminología tiene mucho por hacer y mucha tarea, pero ¿dónde empezamos otra vez? En las escuelas, en las casas. Por eso, muy pronto, a todos ustedes también, y sin afán de aprovechar esta temática, insisto, pero sí preocupados por darles un granito de arena, vamos a lanzar para todos ustedes el gran proyecto de tanatología semiológica. Pero no me quiero salir de la parte de hoy, de la criminología. La criminología tiene que ayudar socialmente, como ciencia forense, como peritos, a establecer los porqués de estas conductas. ¿Por qué deciden atentar contra las mismas mujeres? ¿Por qué existen esos grupos vandálicos? Y fíjense lo que son las cosas. Tanto los participantes como el mismo gobierno saben que va a haber disturbios. Y no se ha podido erradicar estos disturbios, al contrario, cada año va creciendo. Después de la pandemia parecía que estábamos aprendiendo a convivir en sociedad, a llevarnos mejor. Y el resultado fue fatal porque, insisto, las imágenes que yo pude observar no representan, como dije, a una mujer, ni mexicana, ni de ninguna parte del mundo. Ser mujer es lo máximo, la máxima admiración. Insisto, nacemos de una mujer. Lo mismo es psicóloga, cocinera, profesionista, consejera, entre otras cosas, para hoy ser violentada. ¿Qué está pasando a nivel social? Que se ha disparado la violencia contra las mujeres. ¿Es acaso nuevamente vivir con un temor como sociedad? ¿Es acaso necesario un toque de queda donde no podamos estar en total libertad? ¿Qué hace falta? Informarnos. ¿Qué hace falta? Capacitar a los que están informando, pero hoy en día están desinformando. Dejar de lucrar con asuntos de desaparición. Dejar de que ante un fallecimiento, ante un secuestro, busquen el lucro. No voy a decir nombres para que no tengamos el riesgo de que nos corten la transmisión, pero ejemplos sobran lamentablemente.
busquemos una equidad, sí, una igualdad, sí, pero de condiciones. Volvamos a la historia, donde apenas estaban iniciando sus movimientos y tal vez no existía la criminología y tal vez no existían las ciencias forenses que hoy existen, todas las herramientas necesarias para aprender cómo se organizaron. En una de las imágenes que siempre me tengo grabada es de una mujer que se sube a una mesa y está liderando a las mujeres, porque, insisto, buscaban la igualdad salarial, la igualdad en jornadas de trabajo, las condiciones de trabajo, el salario, y pagaron un alto precio. No solamente ser asesinadas, sino de qué manera lo hicieron. Sí, hay mucho dentro de hoy día como sociedad de violencia, pero la violencia no solamente permea en un homicidio, y seguiré insistiendo que es homicidio. No solamente es cuando secuestran, también al seno familiar. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos masculinos? ¿Cómo estamos educando a nuestras hijas? No basta con acercarles y llenarlos de cosas materiales. No dejemos en manos de las escuelas todo y les digamos que te estoy dando todo. Por mucha carga de trabajo que tengamos el tiempo para platicar. Aquellos hijos que están en un proceso o viviendo un proceso de divorcio, sus padres tienen que tener esa capacidad para voltear y nunca desatenderlos, independientemente de que vuelvan a rehacer su vida. Siguen siendo padres, ya no son esposos o pareja, pero sí son padres de uno o de n número de hijos que tuvieron. ¿Qué están viendo en internet? ¿Con quién se relacionan? ¿Cómo se relacionan? La criminología es lo que va a estudiar los porqués, esos factores endógenos hacia adentro del seno donde está gestándose, viviendo, conviviendo la persona, que les va pudiendo alimentar negativa o positivamente, pero también aquellos factores exógenos en donde van a ser vulnerables, y el agente detonante en donde va a venir precisamente a impulsar esa conducta antisocial que va a repercutir en agresiones. ¿Por qué el hombre es agresivo, violento con la mujer? ¿Por qué no es violento hombre o hombre? ¿Por qué no le grita al jefe laboral? ¿Por qué se siente poderoso ante la mujer? ¿Por qué la mujer se relaciona con personas agresivas? ¿Por qué se vuelve sumisa? Y dice, no lo volverá a hacer. Bueno, hoy me golpeó, pero ya no lo había hecho. Bueno, es que hay que entender lo que tiene presiones, yo lo molesto con cuestiones económicas, los hijos estaban gritando y explotó y estalló. No, hagamos ese cambio. He platicado con mi equipo de trabajo a nivel de los criminólogos precisamente para empezar a hacer esa proyección, para que ustedes se puedan acercar, para que ustedes puedan decir, estoy viviendo esto, no entiendo esta parte, este proceso biológico, este proceso conductual de mi hijo o hija, esposa, esposo, no lo entiendo. En mi trabajo me acosan, en la escuela, ¿cómo me siento? Platicando recientemente con uno de mis pacientes femeninos, les decía que no estaba sola, que si ya en los 80 nos decían cuéntaselo a quien más confianza se lo tengan, y que fue una campaña que funcionó muy bien,
Hoy en día las personas crecen sin esa persona de confianza e intentan solucionar de la mejor manera un conflicto, una solución en la salud, en lo sentimental, en la parte académica. Entonces esas son las raíces que tenemos que atacar como criminólogos para ir disminuyendo, ser propositivos, así como hay una ley Olimpia. Podemos ser propositivos también con el gobierno, con la misma sociedad, solicitar que se haga un evento sí masivo, bien organizado, bien protegido, y cuando veamos a un grupo de pseudo machistas, de pseudo feministas, vamos a llamarlo así, denunciémoslo para que los separen de los grupos, los detengan, sean procesados y sepan que no hay tolerancia ante una violencia. El objetivo puede ser bueno, puede ser malo, el marchar, vestirse de morado, poner sus pancartas, exigir, pero también seamos propositivos. También hay elementos, hay ya empresas, hay profesionistas que les están enseñando a poner una empresa. Si en tu trabajo te están siendo marginada, crea tu propia empresa. Si estás siendo acosada, denuncia. Si tu esposo es violento contigo, denúncialo y aléjate, divórciate, sin tomar en cuenta o represalias con los hijos y hacer otras cuestiones. Los exámenes psicológicos deberían ser tanto un requisito para casarse, aunque no garantizaría que no se llevara a cabo una conducta, como también exigibles de manera, si no semestral, anual. ¿Por qué? Porque debemos de ver la persona, debemos también saber las cuestiones de las raíces familiares. Se hablaba mucho de alcoholismo, de drogadicción, de enfermedades. Hoy en día se tiene que ver si hay antecedentes de violencia en mi pareja, en su familia, para ver realmente si puede ser un detonante que en algún momento pueda ser causal y evitar esto en una prevención del delito. Decíamos, se citan como novios y la mujer por X o Y razón llega 5 minutos tarde. El hombre explota, se enoja, enfurece, y todo eso hace que sea agresivo con su novia. Ella dice: yo tuve la culpa, es que si no hubiese llegado tarde, esto no hubiera pasado. Y entonces, en la parte cognitiva, empieza a buscar cómo incontentarlo. Pero ya va con ese sentido de responsabilidad. Pasa una semana, pasa 2 semanas, se vuelven a citar, y entonces la mujer dice: me voy a ir con más tiempo. Ahora es ella la que llega temprano y su novio llega exactamente 5 minutos tarde. Oh, gran sorpresa, de entrada ella no puede reclamar, porque si no va a provocarlo, y lo que menos quiere es pasársela mal, es que haya un enfado por parte de su novio. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque debemos ser igualitarios. Sí, hay una igualdad. Es 5 minutos que no tiene género. Yo he conocido un reloj para hombres, o sea, del tiempo, y un reloj, no de modelo, un reloj que mide el tiempo de la mujer. Son 5 minutos, son los mismos 5 minutos, pero en el primer caso propiciaron 1 hora, 2 horas de tormento, de violencia, y en el segundo no tuvo la capacidad de decirle: oye, llegaste 5 minutos tarde. Y si tú pides puntualidad,
yo pido puntualidad. Si tú pides respeto, yo pido respeto. En ese sentido de comunicación. Es que me enseñaron que yo debo ser sumisa, que yo no puedo reclamar mis derechos, que yo no debo de provocar al hombre. Y si lo llevo a otro extremo, la mujer en dos vertientes, ama de casa y profesionista. Voy a dar la base de ambas y luego la parte donde las voy a unir. El ama de casa se levanta, prepara a los niños, les da el almuerzo al esposo antes que se vaya a trabajar, hace el quehacer, va por los niños, les da de comer, está al pendiente de que hagan las tareas, los baña. Todo esto antes de que llegue el marido. Y por supuesto el quehacer, porque debe estar supuestamente intachable en la casa. Llega el marido y vamos a ver qué pasa. Pero para esto vamos a ver el otro lado también, la profesionista. Tiene que hacer esto también que acabamos de hacer y aparte ir a su jornada laboral. Y entonces al final del día llega cansada o está cansada, pero llega el esposo. Cansado, frustrado, porque tuvo un mal día, porque está en el tráfico, por los 30 grados de calor, más la sensación térmica, agotado, y entonces le dice: tuve un día fatal, vámonos a la cámara porque quiero estar contigo en la intimidad. Palabras más, palabras más. Oye, pero es que mira, estoy cansada, también tuve un mal día. No te estoy preguntando. Tú como mi esposa debes de cumplirme. Y entonces la fuerza a tener relaciones sexuales. Y me quedo pasmado porque dicen los agentes del Ministerio Público que entre cónyuges no hay delitos. Pero cuidado, estamos hablando de una violación. Cuando se firma el acta de matrimonio en el registro civil, cuando se casan bajo cualquier religión, cuando se van en unión libre, no dice expresamente lo que les acabo de decir. Pero la educación y los valores sí. Entonces, la criminología debe de decir: oye, persona masculina que forzaste y violaste a la mujer, con independencia de que sea tu esposa, estudiemos los motivos que conllevaron. No fue solamente el estrés, el tráfico, el calor. Y vamos a descubrir seguramente que sus papás o sus abuelos así se conducían, bajo un término machista, así lo transmitieron, y que en el papá el hijo vio que era natural esa parte en donde la mujer no tenía derecho a expresar, a negarse. Recordemos que el término de violación dice: aquel que con intención de realizar el coito sin consentimiento introduzca su parte sexual o cualquier objeto en la vagina de la mujer o por cualquier otro conducto. ¿Se está cumpliendo a pie de letra? Sí. Y dice sin consentimiento. Entonces, cuando la mujer expresó un no, se dice que no hay el consentimiento, y no se dice que por el simple hecho de ser esposos ese no es válido. Eso es la criminología, y de eso se debería estar hablando en un 8 de marzo, de esos derechos que tiene la mujer. Porque pocas veces he sabido que los hombres pues son de esa manera violados, literalmente. Entonces vean el trasfondo de la criminología, en donde
nos hace falta mucho análisis, porque de esto no se habla en las escuelas, no se habla en las empresas. Te voy a hacerte quedar más tiempo, te voy a hacer la vida imposible si no accedes, siendo soltera o casada, a salir conmigo. Y si quieres aspirar a un puesto, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Tampoco es correcto. Y todo eso son lo que se vive hoy día, denominado techo de cristal, los obstáculos que tiene la mujer para desenvolverse en el ámbito profesional y llegar a hacer su realización académica profesional. Una realización que no implica los hijos, una realización que no dice te tienes que realizar como mujer y implica tener hijos, cumplir al esposo. Entonces va siendo llenada cognitivamente, motrizmente, sexualmente y emocionalmente de negatividad, que va a llegar un momento, como les dije la vez pasada, cuando les recomendé la serie y se los sigo recomendando, las 3 temporadas de Mujeres Asesinas, que van a estallar, que van a explotar. Entonces, lamentablemente, ante un afortunado crecimiento académico profesional de la mujer, muchas veces el hombre trata a nivel cognitivo, a nivel de inseguridad, a nivel de controlar, no le queda otra más que ser violento, porque la fuerza, perdón que así lo diga ahorita, la fuerza bruta del hombre nunca va a ser igual con la fuerza femenina. Puede haber casos, pero realmente son mínimos, y por eso es un crecimiento a nivel social de que hoy en día no es que vayas a las fiestas y tomes de más, que te diviertas, que te vistas otra vez de una manera. O sea, regresar al pasado, decías, es que tú me provocas por las minifaldas, por los escotes. Pareciera que estamos regresando a esa situación, pero es mi factor exógeno más el endógeno y el detonante es que estoy siendo superado, que estás creciendo más en la empresa, que pasas más tiempo en la empresa, que ganas más que yo, que tienes más autosuficiencia que yo. ¿Cómo? Si me han enseñado que yo soy el proveedor. Eso es lo que está estudiando y debería estar estudiando más a fondo en la criminología. Y debe ser expuesto y debe ser difundido no solamente el 8 de marzo. Se tiene todo un año para preparar material, para hacer un evento en donde se le diga basta a esa violencia, donde se le diga hasta aquí, donde sepan que aquellos que atenten a la mujer tienen consecuencias jurídicas en todo el ámbito. Me podrán decir, es que también hay mujeres acosadoras y demás. ¿Qué? Se las compro. Pero esa igualdad debe de ser en el mejor sentido. No hay un código penal para mujeres, no hay un código penal para hombres, no hay un código penal para homosexuales, para transexuales. No lo hay, ni lo va a haber. Entonces, dejemos tontamente de luchar. Si estás en ese supuesto de sentirte así, es porque tienes tanta inseguridad, porque te han cargado un software que ya no funciona. Hay que resetearlo, acudir al especialista y decir cómo cambio este chip, cómo dejo de ser violento, cómo apoyo a mi pareja, cómo le ayudo a ser mejor. Lo que suma, acércalo a tu vida. Lo que resta, quítalo. Porque entonces, y solo así, podamos organizar una verdadera conmemoración en donde demos una cuestión de homenaje al pasado de todas las mujeres, al presente y al futuro, distinguiendo a todas las mujeres que no solamente luchan un día,
todos los días, los 365 días están en constante lucha, a cualquier edad, a cualquier edad están luchando. Una lucha invisible muchas veces, pero no es de un día. ¿Qué pasaría si realmente se crea un premio para los reconocimientos? Que se cree un concepto en donde se hagan plataformas, se hagan congresos de discusión de cómo podemos ser mejor como sociedad, de cómo podemos realmente erradicar la violencia, de cómo podemos perfeccionar nuestro sistema jurídico, porque es otra de las cosas. Cuando vas como víctima o posible víctima a denunciar un acto delictivo, llámese lesiones, llámese a través de golpes, llámese violación, no les quiero contar cómo las tratan. Y no es un secreto ya, o sea, más bien algo que la mayoría ya conoce. Hombre, pues es su marido, ¿de veras que no lo hizo enojar? ¿De veras que no por ahí lo engañó o algo por el estilo que haya detonado? Y si es así, pues mire, con que no lo vuelva a hacer, hable con él, vaya en Santa Paz, porque mire, si hacemos esto, aparte de que es muy engorroso el trámite, va a tener problemas, tiempo, mejor vaya y hable con él en Santa Paz. Todavía hay autoridades así, todavía. Y a veces las mismas mujeres, como agentes del Ministerio Público también. Cuando empezó esta reforma se establecieron módulos de atención para orientar a las víctimas. ¿Y qué es lo que se hacía? Pareciera que necesitábamos convencerlas y de llevar el artículo, llevar correctamente el delito para que nos hicieran caso, porque no, bueno, yo no veo elementos, el asesor jurídico le va a decir que no tiene los elementos, pierdes todo un día y al final te dicen no procede su denuncia. No puede ser, simplemente con el hecho de la duda razonable que existió una probable acción antijurídica debe de ser atendida. No, ¿qué queremos? Siempre les he dicho, ¿qué queremos? Que llegues ya muerta, semimuerta y que el cadáver hable y digan, sí, fíjate que en vida me sometió, me violó y me ahorcó. No lo va a pasar. Se hace necesario realmente una reforma, pero educativa y académica y profesional a los que están como servidores públicos. Vean cómo va permeando, y no he visto un foro donde se hable esa temática, porque todavía o lo ensucian políticamente o creen que es una crítica. Y Diego Goldman, en México hay trauma de su historia, porque a veces somos conservadores y a veces somos liberalistas. Estamos, y les prometo abiertamente a todos los que me están escuchando el día de hoy, en esta temática de criminología y el 8 de marzo, empezar a abrir foros, empezar a abrir eventos, talleres, conferencias para todos ustedes, para llevarles esta información, para que pueda permear en ustedes, y ustedes a través también de nuestra clínica psicología jurídica, acérquense. No es como el reality show de la clínica de emociones. No les vamos a solucionar en una hora y con anunciantes y demás su problemática, pero sí los podemos guiar como psicólogos, como psicoanalistas, tanatólogos, terapeutas en constelaciones familiares, tanatólogos y simiólogos, que es el gran equipo social que se tiene. Escucharlos, acérquense, hagan posible esta realidad que quiero llevar como consultoría y capacitación de las ciencias forenses, para que también se pueda contribuir. Este es un pequeño granito de arena
Por eso les decía que hoy no quise poner láminas o todo lo que ustedes ya me caracterizan y conocen en estas sus emisiones. Esto es un acto de conciencia en que la temática es bastante y no se habla. No he visto un medio de comunicación en donde haya una noticia y digan vamos a pasar esto, se puede hacer esto, mucho menos en el Senado, mucho menos en algún lado o entidad federativa que se proponga. Se logró una ley Olimpia, ¿por qué no lograr algo similar? Cuando se estaba analizando el tema del techo de cristal, se decía que efectivamente no hay una normatividad para evitar que pase esto en las empresas, en las escuelas, en el ámbito que ustedes deseen, pero tampoco hay quien se organice, y no nada más un 8 de marzo, no nada más con las 90,000 personas que se congregaron en la Ciudad de México en Reforma. Hagan un frente común propositivo. Se puede erradicar la violencia, por supuesto. No es un camino fácil. Me daban un dato en un evento donde tuve la oportunidad de entrevistar a una gran persona, precisamente una perito en economía, de cuántos años se va a tardar en una igualdad salarial, y es impresionante el dato duro que decía, y datos a veces proporcionados por la ONU. Pero entre más nos tardemos y más tardemos en iniciar el camino, por mucho menos va a ser esa parte. Regresemos a las bases de la educación, regresemos a escuelas que preparan a los abogados, a concientizarlos en derecho constitucional, derecho público, derecho privado. Las bases del derecho se están perdiendo, en que puedan establecer cuál es un derecho, qué es el derecho y qué es la justicia, los límites. Es muy frágil esa línea para hablar del derecho y hablar de la justicia. Lleguemos a las escuelas, lleguemos a las empresas, hagan posible que todos ustedes podamos hacer pláticas, congresos, talleres para todos ustedes. Con gusto vamos, con gusto les abrimos las puertas de la clínica, y con grandes profesionistas. Y esto no es una cuestión mercadológica, sino es una cuestión social. Podemos hacer un cambio. Ojalá el próximo año yo pudiera ver un evento donde se hable de esa temática, de todo lo que se hizo durante un año, los retos, los obstáculos que enfrentaron para llegar a donde pudimos llegar con resultados. La lucha es insensata. Empezó en 1857 y para 1927, por diversos acontecimientos, se establece el Día Internacional de la Mujer. No esperemos tanto tiempo para que esto pueda ser factible de otra manera, para que se pueda permear en toda la sociedad, para que esos factores exógenos, endógenos y factores detonantes vayan disminuyendo y se vaya permeando en aquellos agresores, en aquellos que secuestran, en aquellos que violan, etcétera, etcétera, vaya disminuyendo. Que conjuntamente con iniciativas, con un apoyo gubernamental, con un apoyo social, vivamos protegidos. Ya lo decíamos en el control social, ya lo establecía Adam Smith, ya lo decía cuantos autores quieran cuando hicieron la división y las derechos y obligaciones del Estado. No lo dicen políticamente, no dice tal partido, no lo dice el presidente, DVD. Las bases ya están, pero si no nos enseñan y siguen enseñando un derecho constitucional, ¿cómo quieren que los futuros abogados puedan ser sensibles? ¿Cómo establecer realmente esa sensibilidad de los servidores públicos a través del estudio, análisis del derecho privado, del derecho público, donde ya están las normatividades, donde ya están leyes para los servidores públicos? No atiendes adecuadamente a la víctima, no eres sensible, no inicias una investigación, vas para afuera, vámonos, vas para afuera. Tu labor
es atender a la sociedad como servidor público. Tu labor no es limitar y decir, no, realmente no encuentro elementos. No pongas como excusa que tienes mucha carga de trabajo, porque ya la reforma estableció, ya te puso una policía de investigación, ya te puso peritos, ya te puso muchas herramientas para que tú analices, estudies y puedas establecer la vinculación a proceso, puedas establecer la acción, el ejercicio de la acción penal o el no ejercicio de la acción penal. La sociedad no tiene por qué ser, y lo digo sin discriminación, estudioso del derecho, porque para eso pasaste por una escuela, para eso te preparaste y para eso decidiste ocupar una plaza. Y tu sociedad no permitas, por el otro lado, que se agrave un pellizco, un golpecito, una nalgadita, un hematoma, un golpe, a la primera denuncia, y denuncia a tu agresor como denuncia al servidor público que no te da una atención. Y veremos que en un futuro realmente el 8 de marzo va a ser realmente una conmemoración. Apóyense de la criminología, apóyense del derecho, apóyense de los peritos, pero alcen la voz. No solamente un 8 de marzo, y nosotros como parte masculina no solamente estemos al pendiente un día o dos, el día de la mamá, el 8 de marzo y el día del cumpleaños. Eso no es factible ya. Hagamos un cambio en el sentido de apoyarlas, de comprenderlas. Nadie nos forzó a elegirla o que nos elijan como pareja. Entonces construyamos una sociedad con valores, con ética, en donde vayamos tomados realmente de la mano, como si fuéramos aquella pareja que se enamora en segundos, en instantes, y deciden tener una vida en común, procrear hijos y seguir creciendo. Ojalá esta emisión les haya gustado. Es una cuestión muy distinta a lo que veníamos haciendo. Ojalá la puedan recomendar y retomaremos nuestras temáticas la próxima emisión, pero nuestra labor en la consultoría también es social y por eso hacemos un alto a las programaciones en situaciones que nos parecen importantes llevarlos a todos ustedes, porque Argos Cursa, nuestra gran casa de estudio, nos permite difundir este contenido en donde es para ustedes y por ustedes. Recuerden que los pilares de todo lo que hacemos en nuestra consultoría es para ustedes. Si podemos contribuir a un granito de arena para hacer una mejor sociedad, para realmente llegar a una verdadera conmemoración, con independencia de la forma, si es con marchas, con eventos, con una cuestión cultural de capacitación, que hay mucho por hacer, como lo hemos visto en esta emisión, estamos para servirles. Somos una consultoría que nos interesa servir para todos ustedes. Para todos ustedes nos interesa servir a dejar un granito, a que sus problemáticas resolverlas y podamos contribuir a erradicar ciertas cuestiones que no deberían estar pasando en pleno siglo XXI. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido un mensaje para todos los que me están escuchando, incluyendo a nuestro grupo de trabajo, incluyéndome a mí, que todos los días intentamos ser mejores seres humanos, todos los días intentamos ser mejores profesionistas para construir las nuevas generaciones que vienen atrás, para construir una nueva sociedad y que algún día, ese 8 de marzo, sean los 365 días lleno de reconocimientos, lleno de amor, lleno de atenciones mutuas, hombre a mujer, mujer al hombre, y permee en los hijos que traemos al mundo y siga siendo una cadenita infinita. Mientras tanto, tengan la mejor de la semana y
Recuerden que tenemos una cita el próximo viernes en su programa Capacitación de Calidad de Ciencias Forenses, y por supuesto en 8 días en una emisión más de Perito y la importancia de su dictamen. Muchas gracias por su atención. Me despido diciéndoles a todos ustedes, namaste.